Y cientos de ciudadanos venezolanos se concentraron al norte de Quito para exigir la salida de Nicolás Maduro y apoyar a la líder opositora María Corina Machado. Para este viernes se espera otra concentración multitudinaria en distintos puntos del país. Al grito de libertad. Cientos de ciudadanos venezolanos radicados en la capital se concentraron en el Parque Bicentenario al norte de Quito una vez más. Explican que esta convocatoria fue para reivindicar la victoria de Edmundo González en las presidenciales del pasado 28 de julio. Todos estamos a favor de Venezuela, somos mayoría. Edmundo González fue electo el 28 de julio como presidente de Venezuela. Y por lo cual mañana tenemos un nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no otro. De esta jornada participaron alrededor de 500 personas. Para horas de la tarde hubo una nueva concentración. ¡Este gobierno ya cayó! Esta vez en el Parque La Carolina. Con una bandera gigante y pancartas, decenas de ciudadanos salieron tras conocerse sobre la detención de la líder opositora María Corina Machado. Con una consternación bastante grande, sin embargo, cuando ya desde el Comando Mundo nos cercioraron que estaba libre, ya fue otra cosa. En próximas horas ella se va a dirigir al país y va a poder explicar qué fue lo que sucedió en realidad. Concentraciones como esa se han llevado además en otros 12 puntos del país como Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Ambato. Se estima que alrededor de 6.000 ciudadanos venezolanos han participado de estas manifestaciones. Para este viernes está previsto que nuevamente haya concentraciones masivas no solo en varios puntos del país, sino en distintas ciudades del mundo, en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y en Estados Unidos hay un récord de frío debido a las tormentas invernales. El termómetro marcó los 10 grados bajo cero, que incluso congelaron implementos que utilizan los bomberos en Nueva York. Alcibiades Onofre nos tiene un informe a esta hora. ¿Qué tal, Alcibiades? Buenas noches. Ese día Estados Unidos ha registrado hasta 10 grados centígrados bajo cero y hay alertas todavía vigentes para ciudadanos de varias ciudades por las tormentas de nieve y el viento congelante. Pero a pesar de ello, nuestra gente permanece en las calles buscando oportunidades de trabajo. 9 de enero de 2025 en Nueva York. Usted no ve nieve alrededor, como lo que está sucediendo en otros estados. Pero aquí se desarrolla otro de los eventos del vórtice polar, que es conocido como la congelación, el enemigo silencioso de invierno. En medio de ella, Ofelia, quien debe trabajar a la intemperie. Hay que trabajar, ¿no? Aunque esté frío, uno tiene que trabajar. Ofelia no tiene otra alternativa que valientemente vender chocolate caliente y tamales a los transeúntes que caminan apresurados a buscar refugio en las estaciones del metro. Me quedo aquí un ratito mientras que lleguen los clientes, luego me voy para allá donde está un poquito calientito y así ando caminando para no... Porque si me quedo sentada, siente uno que los pies y las manos se congelan. A 15 y 20 metros debajo de la tierra, lo que no se ve arriba por el frío, se vive abajo. Ríos de gente caminando por las calles subterráneas. Y los migrantes que no tienen dónde ir, toman los rincones como sitios de descanso y espera, como esta familia venezolana y sus bebés. Demasiado frío, pues, y ahora estamos aquí, como quien dice, refugiados, porque, o sea, fuimos con la corte, está cerrado. Está muy fuerte, no se soporta el frío. Usted se preguntará también qué pasa con las personas sin hogar en medio de este frío. Ellos también buscan su espacio en los vagones del metro, como el ecuatoriano Luis Hernández. Estoy bien arreglado, no paso frío, no paso frío, no paso frío. Está lleno los shelters, está lleno. En Queens, quienes luchan por buscar trabajo deben soportar los 5 a 10 grados centígrados bajo cero, buscando una oportunidad para ser llevados a trabajar ocasionalmente. ¿Cómo le hace para calentar ahí? Es demasiado frío, aquí estamos. Está duro la situación, pero ahí vamos. Este es un proceso que estamos aquí en este país, pero no lo demos por vencido porque se vienen mejores cosas solo con la voluntad de la palabra de Dios. En el este, norte y sur de los Estados Unidos ese es el día y las condiciones climáticas continuarán registrando nevadas, lluvias heladas y vientos congelantes de hasta 48 kilómetros por hora. Hasta aquí nuestro informe. Seguimos con más noticias en Estudios de Ecuador. Buenas noches, Alcibiades. Gracias. La Secretaría General de la Asamblea devolvió al presidente Daniel Noboa el oficio a través del cual notificó sobre el decreto 500 con el cual encargó la presidencia a Cynthia Yeliver.
Un constitucionalista explica que esto no tiene ningún efecto jurídico. La Secretaría General de la Asamblea devolvió el miércoles al presidente Daniel Noboa el oficio que envió para notificar sobre el decreto 500. Esto dice por no cumplir con presupuestos constitucionales y de otras normas como la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código Civil. El artículo 146 de la Constitución de la República establece que ante la ausencia temporal del presidente de la República, quien tiene que reemplazarlo es la vicepresidenta constitucional de la República, en este caso la señora María Verónica Abad Rojas. El artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cuando el presidente necesita ausentarse temporalmente, tiene que solicitar una licencia a la Asamblea Nacional. Sin embargo, a decir del constitucionalista Javier Palacios, la Asamblea no tiene competencia para interpretar la norma. No está en ellos el determinar si el presidente tenía la obligación, si se configuró o no la ausencia temporal, o si hay o no hay la fuerza mayor que él invoca para ausentarse de manera temporal de la presidencia. Y por tanto, la devolución del oficio no tendría ningún efecto jurídico. No es que el acto de devolución de la Asamblea Nacional resta vigencia al decreto ejecutivo. Sin embargo, el decreto 500, también está en la mira de la Corte Constitucional, que podría pronunciarse en las próximas horas, aunque la misma Corte ya señaló que este tipo de decretos no son materia de acciones de inconstitucionalidad cuando inadmitió la demanda que se planteó en contra del primer decreto que nombró a Saría Moya como vicepresidenta temporal. A todo esto se suma que el Consejo Nacional Electoral señaló que estará pendiente del cometimiento de infracciones electorales. De ser el caso, trasladar la denuncia respectiva al contencioso electoral. Así, las próximas horas serán decisivas para el presidente candidato Daniel Noboa. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y Cintia Yelibert Mora asumió esa tarde la presidencia de la República de forma temporal, de acuerdo con el decreto ejecutivo del 7 de enero. Yelibert estará al frente del país hasta las 16:59 del domingo 12 de enero, lapso que permitirá a Daniel Noboa realizar proselitismo político. La funcionaria recibió el encargo una vez que, según la presidencia, se configuró la ausencia temporal de Verónica Abad, quien tomó vacaciones y se abstuvo de viajar a Turquía como encargada de negocios, tal como lo había solicitado el presidente. Y hoy la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, acusó al gobierno de haber roto el orden constitucional y dar un golpe de Estado al no encargarle la presidencia durante los días que tomará Daniel Noboa para hacer campaña electoral. Además, se dio a conocer que presentó una nueva acción de protección que incluye la solicitud de medidas cautelares para que se deje sin efecto los decretos 494 y 500 con los que se declaró el abandono del cargo de Abad y el encargo de la presidencia a Cintia Yelibert. El presidente Daniel Noboa inició oficialmente su campaña electoral en la provincia de Santa Elena. Mili Pico sigue las actividades y nos tiene más detalles. Buenas noches, Mili. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas noches. Efectivamente, hoy inició oficialmente la caravana, la gran mega caravana del presidente candidato Daniel Noboa. Inició aproximadamente a las 6 de la tarde en el cantón Santa Elena y ha recorrido varias avenidas principales de los 3 cantones de la provincia. Para más detalles, Astrid Singre ha preparado el siguiente reportaje. Veamos. La campaña inició en Santa Elena cerca de las 6 de la tarde, a la cabeza el presidente candidato Daniel Noboa, quien junto a sus postulantes a la Asamblea Nacional, uno de ellos, el exministro Nils Olsen, recorrió el Centro de la Libertad y también el Malecón de Salinas, donde lo esperaban cientos de simpatizantes. Durante el recorrido, que contó con más de 300 automotores, también se pudo observar la presencia del candidato a la Asamblea por la provincia, Fabricio Tamayo, y el exgobernador. Pero más temprano, el presidente candidato acudió a un evento público en el kilómetro 2 de la parroquia José Luis Tamayo, donde inspeccionó el paso lateral Salinas, que conecta a varios sectores peninsulares, y desde aquí se refirió a las denuncias que ha recibido en el Tribunal Contencioso Electoral. El pueblo no come denuncia, el pueblo no come crítica, el pueblo quiere obra, el pueblo quiere una reactivación económica, quiere seguridad, quiere empleo, el pueblo necesita salud, necesita también un gobernante que pelee.
pero asimismo envió un mensaje adicional a sus detractores. Aquí me tendrán. Y como les digo, el terror de los sufridores empieza hoy. La jornada de campaña política del presidente candidato, que inició desde hoy, terminó en la Velasco Ibarra con presentaciones artísticas. Y bien, al concluir esta caravana, el presidente candidato dirigirá un discurso para sus simpatizantes en el Parque Velasco Ibarra. Esta actividad concluirá con un show artístico. Es la información que tenemos hasta el momento. Nosotros seguiremos el paso a paso. Ustedes continúan con más. Buenas noches. Buenas noches, Mili, gracias. Y Luisa González, la candidata de la RC, socializó su propuesta con estudiantes universitarios de Guayaquil. Este viernes, la aspirante a Carondelet lanzará su campaña electoral en el Parque Sabanes. Con acciones a quinto día de campaña electoral y la candidata del correísmo Luisa González realizó la tarde de este jueves su primera actividad en Guayaquil. González se reunió con un grupo de jóvenes universitarios para grabar un podcast en el que enumeró los puntos principales de sus planes de gobierno, entre los que consta el plan Genera, que ofrece soluciones a la crisis energética. Termoeléctricas, las vamos a poner a funcionar en 3 meses. El inicio también de máximo en 9 meses de los nuevos procesos de contratación y de implementación de generadoras eléctricas con la empresa privada. González también se refirió al plan de trabajo Impulsa, enfocado en el sector social. 5 ejes priorizados: salud, educación, arte, cultura, deporte y vivienda. Vivienda digna para nuestra gente. Más temprano, la candidata del correísmo cumplió agenda de actividades en Santo Domingo de los Áchilas. En una entrevista radial, la aspirante a Carondelet se refirió una vez más a su plan de seguridad protege, que consiste en el equipamiento a la fuerza pública, la habilitación de unidades de policía comunitaria y el trabajo en conjunto con otros países para controlar el crimen organizado transnacional. 20.000 nuevos policías en 4 años, 1.000 autos y 1.000 motos por año, hasta lograr recuperar toda la capacidad de movilización de la fuerza pública. Las cárceles, la escuela de guías, que eso debe estar en el primer año ya formándose y saliendo la primera promoción. Y respecto a la encuesta presidencial, González dice liderarla hasta el momento. Se tiene previsto que este viernes la candidata del correísmo realice el lanzamiento oficial de su campaña electoral en Guayaquil. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Los candidatos a la presidencia de la República continúan recorriendo el país cuando se cumplen 5 días de campaña electoral. Uno de ellos presentó una propuesta de preguntas al CNE para el debate que será el próximo 19 de enero. Acompañado de simpatizantes, llegó el candidato presidencial de Amigo, Juan Iván Cueva, hasta el Consejo Nacional Electoral este jueves para presentar un pedido con respecto al debate que será el próximo domingo 19 de enero. En una carta, Cueva pide a las autoridades incluir una lista de 10 preguntas relacionadas a la contratación pública y la lucha contra la corrupción. Que es unas preguntas que yo he levantado en mi recorrido por todo el Ecuador, que le interesa a la ciudadanía para tener un Estado más eficiente, menos corrupto, menos burocrático. En tanto, Henry Kronfle del Partido Social Cristiano cumplió agenda en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en donde participó de foros y entrevistas. Explicó que parte de su plan de gobierno respecto a la seguridad promueve actividades extracurriculares y retomar el servicio militar. No pueden estar los chicos en las calles delinquiendo porque ni siquiera tienen cómo estudiar. Vamos a hacer la gran universidad en línea. Henry Cucalón de Construye, también en Guayaquil, visitó medios de comunicación en los que expuso sus planes de gobierno y durante la tarde participó en un evento por la conmemoración de los 25 años de la dolarización. Iván Saquicela de Democracia Sí, en cambio, estuvo en los cantones de Puerto Viejo y Jipijapa en Manabí. Habló con comerciantes y periodistas. El país necesita un gobierno serio, un gobierno de gente capaz que vele por los intereses del pueblo. Enrique Gómez, candidato de Suma, recorrió los mercados de Cuenca en Azuay, habló con sus comerciantes y concedió entrevistas. Mientras, Jorge Escala de Unidad Popular visitó este miércoles a Tuntaqui en Imbabura y este jueves se reunió con su equipo de campaña. La paz social, la seguridad a la gente para que pueda estudiar, trabajar, vivir sin miedo. Así transcurrió este 5º día de campaña electoral. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Propuestas sobre educación, turismo y tecnología aparecen entre los ofrecimientos de los candidatos presidenciales en redes sociales. Ellos buscan llegar sobre todo al electorado joven.
políticas. Con la intención de llegar a la mayor cantidad de votantes, los candidatos a la presidencia y sus compañeros de fórmula suben constantemente sus propuestas a las redes sociales y dirigen sus mensajes principalmente a los jóvenes. Ellos deberían ser parte de mi gobierno. Los voy a convocar. Así, Juan Iván Cueva Vivanco del Movimiento Amigo habla de cambiar el Ecuador con los mejores perfiles. Para muchos, soy una generación distinta. Pero así es el Ecuador, joven, libre. Con el lema "Un presidente joven que no le teme a los retos", la cuenta de TikTok de Daniel Noboa muestra en un video los logros alcanzados en política. Andrea González, de Sociedad Patriótica, espera desarrollar proyectos ecológicos de llegar a la presidencia. Nuestra propuesta del Monitor Nacional de la Calidad de Agua se convierte en la única herramienta para prevenir estos escandalosos casos en salud. Mi gente de Loja y yo coincidimos. Hay que conectar el sur del Ecuador con el resto del país y con nuestro vecino. Desde Loja, el candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, Diego Borja, habla de conectar el sur del país con el resto del Ecuador. Elevamos nuestras manos al... Desde General Villamil Playas, el candidato de Centro Democrático, Jimmy Jairala, presenta sus propuestas de turismo, inversión privada y educación. Yo les hice la carretera, ¿te acuerdas? Claro. En el 2016, un evento nos unió. Manabí fue el punto que acogió al Ecuador entero. Mientras que acompañado de jóvenes simpatizantes, el aspirante de Suma, Enrique Gómez, promete una agenda presidencial para transformar a la provincia de Manabí. A un mes de las elecciones, unos aspiran a ganar en primera vuelta y otros tan solo a entrar en la contienda como la tercera opción. Melania Quichimbo, Teleamazonas. En la Contraloría General del Estado analiza iniciar un examen especial por la posible utilización de fondos públicos de Daniel Noboa para promover su candidatura. Mauricio Torres aseguró que si existiera algún delito será denunciado a la Fiscalía. En este momento ya comenzamos a actuar y revisar si se ha usado los recursos públicos, hacemos un examen y determinamos si hay uso de recursos públicos, tenemos que hacer los informes respectivos. Y si determinamos cualquier situación, tenemos que enviar al Consejo Nacional Electoral para que ellos determinen si habría una infracción. Pero si determinamos un posible peculado, tenemos que mandar a la Fiscalía. Y si hay sanciones administrativas o civiles, actuamos directamente nosotros. Seguimos, amigos. Menos del 50% de los candidatos presidenciales incorporan en sus planes de gobierno herramientas para fortalecer la dolarización. Consultados en materia económica, califican como preocupante el desinterés de los aspirantes. El país recuerda 25 años de la dolarización a la par que atraviesa un nuevo proceso electoral para elegir a un nuevo presidente. Para esta dignidad se han postulado 16 candidatos, pero tan solo 5 han incorporado en sus planes de gobierno propuestas que permitan fortalecer la moneda. Uno de ellos es el candidato Víctor Arauz, quien detalla que para defender la moneda de curso legal propone disciplina fiscal estricta y promover un entorno económico estable y predecible. La candidata Luisa González, en cambio, plantea profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización. El candidato presidente Daniel Noboa, por su parte, resalta en 3 puntos: proteger la dolarización e impulsar el sistema financiero nacional con regulación clara y eficiente. Juan Iván Cueva, en cambio, propone fortalecer la dolarización a través de estrategias que incrementen las exportaciones, reduzcan importaciones y atraigan inversión privada. Finalmente, Henry Cucalón plantea un manejo responsable de las herramientas políticas comerciales con el objetivo de defender el sistema de dolarización vigente. Propuestas sobre las que el analista económico Hanso Ledispa señala que se deben hacer ciertas observaciones. Utilicemos la palabra fortalecer en lugar de proteger la dolarización, porque la dolarización no necesita ser protegida, la dolarización necesita ser potencializada. Mientras que Leonidas Issa, en su plan de gobierno, culpa la dolarización de la crisis actual. Textualmente detalla que la crisis que atraviesa desde hace décadas la producción agrícola en el Ecuador se combina con otros factores: una economía dolarizada, alza del IVA, retiro de subsidios o los combustibles, etcétera. Es un peligro todavía que se mantengan ciertos esquemas. Hemos tenido accesos a mercados internacionales, nuestros exportadores y nuestros importadores se pueden manejar de una manera más equilibrada. Por ello, el decano de la Facultad de Economía de la UDLA, Vicente Albornoz, detalla los desafíos para los años venideros. Necesitaríamos tener colchones para protegernos de los shocks, mercados más flexibles para adaptarse a un mundo cambiante. Y así no quedar en desventajas con países vecinos como Perú, Chile o Colombia. Astrix Ingrid, Amazonas.
Contraloría detecta un supuesto perjuicio millonario a las cuentas del ISPOL. Esto en el contexto de la asesoría legal contratada para la recuperación del dinero desviado en la trama de corrupción que dejó al Seguro Social de la Policía con pérdidas superiores a los 900 millones de dólares. Tras la aprobación de un examen especial ejecutado a 3 años y medio de gestión del ISPOL, la Contraloría General del Estado ha identificado un supuesto perjuicio cercano a los 9 millones de dólares por la contratación de abogados y patrocinio de causas en el contexto del desfalco ejecutado por el prófugo Jorge alias El Mago Cherres. El examen aprobado a finales del 2024 destaca que con el pago de honorarios variables de 1 a 59 acreencias, producto del servicio, no se presentó la documentación que respalde las gestiones. Se asegura también que el contratista no entregó los productos conforme a lo determinado en el contrato y pliegos, ocasionando un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 8.9 millones de dólares cancelados al proveedor de este servicio. El exministro del Interior y uno de los denunciantes del desfalco al ISPOL, Patricio Carrillo, reaccionó con sorpresa y cuestionó la conclusión de Contraloría. En su cuenta de X, Carrillo asegura que la investigación del caso ISPOL no va en la misma dirección que las pruebas existentes, que persiguen a quienes lo han enfrentado y protegen a los corruptos y atracadores de 950 millones de dólares. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, explica cómo se llegó a determinar el supuesto perjuicio. Lo que sucede es que este estudio jurídico no recupera, sino que estos valores, cerca de 260 millones de dólares, estaban en una cuenta que lo que hacen es traspasarla a la cuenta del ISPOL, pero esta cuenta ya estaba bloqueada por parte de la super de compañías. Solo traspasan ese valor a una cuenta del ISPOL y por eso el estudio jurídico cobra el 3%, cerca de 8 millones y medio. No obstante, el coronel Renato González, exdirector del ISPOL, señalado en este examen especial por ser quien contrató el patrocinio legal a la institución, también se pronunció solo en redes. La noticia se conoció este miércoles y un día después González cuenta que hay una nueva investigación en su contra. Aún ni termino de leer el informe de 215 hojas de la auditoría al contrato de los abogados y recibo la notificación del inicio del 5º examen especial en los últimos 4 meses, asegura González. Y como se ha cuestionado un supuesto direccionamiento de este proceso de auditoría, el Ministerio del Interior de Mónica Palencia emitió un comunicado alusivo al caso. Se informa que se insistirá en la extradición del señor Jorge Cherres, principal implicado en la trama de corrupción del caso ISPOL. No se descarta, mientras tanto, que quienes han sido observados en este examen especial puedan acceder a nuevos recursos que les permite la ley. Sus apelaciones, habrá inclusive después una revisión y después puedan acudir al contencioso. Pero para la Contraloría, esos recursos no tenían que haberse cobrado. Es el nuevo episodio del caso ISPOL que nació en 2016 cuando se detectó este desfalco cercano a los 1.000 millones de dólares y gran parte de estos recursos podrían ser irrecuperables. Fausto Yepes, Teleamazonas. Y a puertas de la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, el organismo se ha mostrado incapaz de realizar los concursos de jueces a nivel nacional. Según los registros, existe un déficit de al menos 500 magistrados. Sí, está letargado. Puede ser, pero hemos perdido algunos meses. Es el diagnóstico del Consejo de la Judicatura desde adentro, un organismo que ha navegado en medio del escándalo, la polémica y la corrupción. En sus más recientes episodios con Álvaro Román y ahora Mario Godoy a la cabeza, no obstante, ninguno ha podido llevar adelante los concursos de jueces, dejando a la función judicial en deuda con los ciudadanos. Mientras más tiempo nos demoremos en hacer los procesos, obviamente significa que tenemos más tiempo a la ciudadanía sin el número de jueces necesarios. Al recientemente declarado nulo concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, se suma la intención de designar a jueces de primer nivel, tribunales y cortes provinciales. En esta sesión de agosto del 2024, la Dirección de Talento Humano pedía más tiempo. Tocaría realizar un nuevo análisis y un nuevo proceso que llevaría alrededor de 4 a 6 meses. Y se veía venir. El concurso hoy está suspendido y no parece que haya intenciones de retomarlo. De hecho, yo estoy haciendo llegar una insistencia al presidente del Consejo porque hay que retomar no solamente estos temas. Y aunque el número podría ser mayor en los próximos días y semanas, por ahora el déficit de jueces de la Corte Nacional de Justicia es de 26, de cortes provinciales de 65, de jueces distritales 39 y de primer nivel 482, es decir, 612 en total. Y esto no es cosa menor, reconoce el ex vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. No puede ser que un juez de Quito
un juez de Pichincha, un juez de Guayas, esté pero abarrotado de procesos, mientras en otras localidades realmente la carga es muy baja. Hay que hacer un dimensionamiento objetivo, técnico y real. No obstante, la actual administración del Consejo está de salida y cualquier proceso deberá ser asumido por las nuevas autoridades. Hay un importante desafío para depurar la justicia. Un excelente director de talento humano titular, un excelente director nacional jurídico. No se ha podido hacer absolutamente nada en el Consejo de valor a partir del año 2023. El actual Consejo de la Judicatura, con Mario Godoy a la cabeza, termina su periodo a finales de este mes de enero. Fausto Yepes, Teleamazonas. En este periodo, la Asamblea Nacional aprobó más resoluciones y exhortos que leyes. Así lo recoge el Observatorio Legislativo en un informe que presentó este jueves. El documento también revela los nombres de los asambleístas que nunca han presentado un proyecto de ley y quienes menos han intervenido en las sesiones del Pleno. Un total de 132 sesiones se han llevado a cabo en el Pleno de la Asamblea en este periodo tras la muerte cruzada. En este tiempo, según el informe que reveló este jueves el Observatorio Legislativo, la Asamblea ha aprobado 141 resoluciones y 36 exhortos, es decir, un número que supera a las 47 leyes aprobadas hasta el momento. Nos llama la atención que para aprobar acuerdos de resoluciones hay un valor similar. Casi el 35% para estos exhortos, estas declaraciones, que muchas veces no tienen un carácter jurídico vinculante. Es decir, el Pleno convoca para una cosa, pero finalmente se desvía el trámite legislativo hacia algo que posiblemente no le beneficia a la ciudadanía. En este documento, el observatorio analiza el trabajo de cada uno de los 137 legisladores. Detalla que hasta el momento han presentado 460 proyectos de ley. De ellos, solo 4 han llegado a aprobarse en el Pleno. Pero según Celi, hay asambleístas que nunca han presentado una propuesta de ley. Son 4 legisladores: Pamela Aguirre, Segundo Toalá, María Fernanda Jiménez y Celestino Huizum. Sin embargo, todos ellos buscan la reelección. Pero también hay quienes se han ausentado del Pleno en más del 70% de las convocatorias. No hemos visto a legisladores que hayan faltado tantas veces a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos a 5 legisladores que tienen una ocupación de la curul bastante baja: Marcela Holguín con el 58%, Javier Jurado con el 60%, Ferdinand Álvarez, que antes Revolución Ciudadana, ahora ADN, 64%, Mónica Salazar con el 65% y Juan Pablo Molina el 71%. Sin embargo, esta asamblea también es la que más pedidos de información ha hecho a las instituciones públicas. Según el observatorio, han sido más de 10.000. Es una gran cantidad de candidatos y candidatas desconocidos y desconocidas. Pues también vemos una cantidad de asambleístas que durante el año y pico que estuvieron durante su gestión siguen siendo desconocidos para los ciudadanos. En el documento también hay datos sobre fiscalización, tratamiento de leyes y sobre aquellos que en menos de un año se han cambiado 3 veces de partidos políticos. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El ataque terroriza a las instalaciones de TC Televisión y otros hechos violentos registrados hace un año motivaron al presidente Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno en Ecuador. Esta medida se mantiene vigente. Eran hechos sin precedentes. Un grupo armado ingresando a un canal de televisión mientras se transmitía en vivo la declaratoria de un conflicto armado no internacional. Ambos hechos ocurrieron hace un año, el 9 de enero de 2024. Por eso este jueves, en memoria de lo sucedido, el presidente Noboa recorrió las instalaciones de TC Televisión. Fueron días duros, pero tuvimos que actuar. Era momento de actuar. A través del decreto ejecutivo 111, los grupos delictivos Águilas, Choneros, Chonekillers, Lagartos, Lobos, Tiguerones, Mafia 18 y otros 15 fueron declarados organizaciones terroristas y el gobierno ordenaba a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos. Y es que 2024 empezaba superando todas las cifras que hasta ese momento se registraban en materia de seguridad. Solo entre el 1 y el 9 de enero de ese año se reportaron 260 muertes violentas a nivel nacional. Ese 9 de enero, además, se confirmaron 11 asesinatos en Guayaquil, varios de ellos presuntamente al azar con el fin de desatar el caos. Lo que vino después de ese día, la movilización de las Fuerzas Armadas en las calles y en los centros penitenciarios con el fin de retomar el control.
El régimen no tuvo problemas en ganar una consulta donde, entre otras cosas, se asignaban a los militares nuevas tareas en el control interno. No tuvo problemas tampoco en subir el IVA, argumentando que era necesario para financiar el combate al crimen organizado. Pero los índices de criminalidad volvieron a repuntar entre secuestros, extorsiones, asesinatos en las cárceles y en las calles. En medio de impases con la Corte Constitucional, en 2024, entre extensiones, se decretaron 9 estados de excepción en Ecuador, bajo causales similares a las que motivaron la declaratoria de conflicto armado interno. 2025 empieza con uno más, donde si bien se reporta la disminución de muertes violentas en algunas provincias en relación a 2023, se reconoce también una vasta incidencia de grupos armados organizados dentro y fuera de las cárceles. De sus cabecillas se sabe cuando son detenidos fuera del país, como el caso de alias Negro Willy de los Tiguerones, o asesinados como Ben 10 y alias Gordo Mendoza de los Chonekillers y los Choneros respectivamente. Mientras, el conflicto armado no internacional decretado hace un año sigue vigente a la fecha. Carlos Acoto, Teleamazonas.